El perfeccionismo con el cual Bernardo actuaba fue alimentado desde su niñez. Sus padres siempre fueron intolerantes con sus errores, y cada vez que Bernardo hacía algo, se fijaban y hacían énfasis en lo que falló o salió mal, más que en lo bueno o rescatable. Ellos eran de aquellos adultos que pasan por alto el esfuerzo que hace un niño para lograr algo, si es que al final no consigue lo que ellos exactamente quieren. Cuando Bernardo era niño, antes de decir algo, debía pensar si no contradecía para nada lo que sus padres pensaban, porque si ese era el caso, la reacción de estos era de intolerancia. Felizmente la inteligencia del pequeño Bernardo le permitió entender y conocer rápidamente qué cosas les gustaba escuchar a sus padres y no le fue tan difícil aprender a darles por su lado. Bernardo también observaba con cierto asombro cuando sus padres criticaban a las personas. Nunca parecían totalmente conformes con nadie, ya sea un amigo, conocido, familiar o incluso un desconocido. Siempre había mucho que criticarle, ya sea la manera de hablar, de caminar, de pensar, vestir, comer o lo que fuera. Bernardo, al observar esta repartición de críticas de sus padres hacia todas las personas que se les cruzaban por enfrente, pensó que él también siempre estaría en el ojo de la crítica. Y esto para él fue como entrar en una camisa de fuerza, porque lo hacía pensar de manera recurrente que los demás lo estaban evaluando en todo sentido. Pero además él mismo se fue convirtiendo en un adulto que exigía y esperaba mucho de los demás. Se convirtió en un adulto con estándares muy altos, tanto para sí mismo como para los otros. Cada vez que se equivocaba en algo, por más mínimo que fuera, lo tenía mucho tiempo en su cabeza, y al mismo estilo de sus padres se lo reprochaba una y otra vez, al punto que ni siquiera se concentraba tanto en la búsqueda de la manera de solucionarlo, sino simplemente en reprocharse diciendo, ¿cómo me pudo pasar esto? Como dije, sus exigencias también eran volcadas hacia los demás, de tal manera que toda persona que estaba bajo su mando o dirección sufría críticas de manera frecuente. Esto generaba confrontaciones constantes o malas relaciones duraderas, lo que a su vez hizo que Bernardo, sin proponérselo, se vaya quedando solo y se vuelva cada vez más una persona amargada, porque realmente casi nadie quería estar junto a él mucho tiempo. Así fue como Bernardo, a sus 45 años, era una persona solitaria, amargada y muy perfeccionista. Una de las cosas que más le llamaba la atención es que Bernardo, a pesar que había salido de la universidad hace ya más de 20 años, aún no daba por terminada su tesis para graduarse. La avanzaba y la corregía, y siempre pensaba que tenía más por corregir, pero nunca quedaba satisfecho. Él se decía para sí mismo, este es un trabajo que me representa, tiene que estar perfecto, no puedo pararme frente a un jurado con un trabajo con errores. De tal manera que siempre que la volvía a leer consideraba que aún faltaba algo. Y fue así como esto se volvió un trabajo eterno para él. Como mencioné, Bernardo cada vez estaba más solo. Nadie toleraba pasar mucho tiempo junto a él. Y además, a él cada vez le costaba más tomar sus decisiones, porque siempre pensaba cuál sería la decisión perfecta, y en este proceso el tiempo se le iba. Cada vez era menos resolutivo. Todo esto trajo como consecuencia que Bernardo sienta que cada vez perdía más el control de su vida. Se sentía con frecuencia bloqueado para actuar y conflictuado emocionalmente. Empezó a notar que muchas tareas le tardaban más tiempo que a la mayoría de personas, y todo esto lo fue desesperando, y a su vez motivaba que se critique con más fuerza, incluso con algo de rabia. Digamos que esto se volvió una especie de círculo vicioso. Definitivamente Bernardo había caído en un perfeccionismo autodestructivo, un perfeccionismo que ahuyentaba a las personas de su lado, un perfeccionismo que bloqueaba su capacidad de decisión, un perfeccionismo gracias al cual él valía cada vez menos, un perfeccionismo que lo conducía hacia la depresión. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato de ficción. Se despide de ti, Walter Vargas. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.